que la inversión en I+D de esta legislatura pasada fue similar a la de las anteriores y siempre por debajo de la media española, que se coloca en el 1,2%, y más aún alejada de la media europea, que está en el 2%. Y esto a pesar del aumento de ingresos y del aumento de presupuesto de casi 1.000 millones de euros que se experimentó en la legislatura pasada. Estos datos nos permiten afirmar el fracaso total del anterior Gobierno en la política de I+D. En materia de universidad, la legislatura pasada se caracterizó por la injerencia política en la programación académica de nuestras universidades. Vamos a impulsar además al Gobierno para que apoye a todas las universidades aragonesas, a la pública de Zaragoza, a sus campus de Teruel, Huesca y La Almunia, también a la UNED con sus sedes de Barbastro, Calatayud y Teruel, y también, como no, a la Universidad de San Jorge. El Gobierno anterior contó con el apoyo de todas las fuerzas políticas en lo que se refiere al Pacto de la Ciencia, firmado ya en el 2016, y finalmente se aprobó una ley también por consenso de todas las fuerzas políticas en el 2018. Sin embargo, nos encontramos ahora mismo en septiembre del 2019 que esta ley está durmiendo el sueño de los justos. Queremos reclamar al nuevo Gobierno que dote en los próximos presupuestos de la Comunidad a la Ley de Investigación e Innovación de los fondos necesarios para su implementación. En materia de innovación, los datos no son mejores respecto a la legislatura pasada. El número de empresas con actividad innovadora descendió casi un 9%, colocándonos en el 8º puesto en el ranking de comunidades autónomas, y la intensidad de innovación total de nuestras empresas descendió un 16%. Tan claro fue el problema que el Gobierno de Lambán creó la figura del comisionado de la Sociedad del Conocimiento y la Innovación en el 2018. Sin embargo, no hemos conocido grandes logros ni indicadores del éxito de este comisionado. Vamos a solicitar la creación de una agencia de innovación que aglutine, coordine y dirija verdaderamente todas las actividades relacionadas con la sociedad del conocimiento. Y todo ello con el objetivo claro y marcado de que el porcentaje de investigación del sector empresarial aragonés rebase ese 70% al que queremos igualar en regiones como el País Vasco o países líderes de Europa como Alemania o Suiza.